El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Hubo un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Este vino como testigo para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por medio de él. Él no era la luz, sino testigo de la luz. Ese es el testimonio que dio Juan el Bautista cuando los judíos enviaron desde Jerusalén a unos sacerdotes y levitas para preguntarle: ¿quién eres tú? Él reconoció y no negó quién era. Él afirmó: yo no soy el Mesías. De nuevo le preguntaron: ¿quién eres pues? ¿Eres Elías? Él les respondió: no lo soy. ¿Eres el profeta? Respondió: no. Le dijeron: entonces dinos quién eres, para poder llevar una respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Juan les contestó: yo soy la voz que grita en el desierto, enderecen el camino del Señor, como anunció el profeta Isaías. Los enviados que pertenecían a la secta de los fariseos le preguntaron: entonces, ¿por qué bautizas si no eres el Mesías, ni Elías, ni el profeta? Juan les respondió: yo bautizo con agua, pero en medio de ustedes hay uno al que ustedes no conocen, alguien que viene detrás de mí, a quien yo no soy digno de desatarle la correa de sus sandalias. Esto sucedió en Betania, en la otra orilla del Jordán, donde Juan bautizaba. Palabra del Señor. Queridos hermanos, celebramos pues el tercer domingo de Adviento, y este domingo marca la mitad de lo que es ese tiempo de preparación para la Navidad. Y es por eso que la liturgia nos invita a alegrarnos. Y como se decía en la monición de entrada, este domingo es conocido como Domingo Gaudete, precisamente porque el Señor nos invita a regocijarnos, porque la venida de Jesús es ya inminente. La primera lectura que hemos escuchado ha sido tomada una vez más del libro del profeta Isaías. Les he comentado que Isaías es uno de los personajes centrales de ese tiempo de preparación. Y en esta lectura hemos escuchado: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido y me ha enviado para anunciar la buena nueva a los pobres, a curar a los de corazón quebrantado, a proclamar el perdón a los cautivos, la libertad a los prisioneros y a pregonar el año de gracia del Señor. Dios pone en labios del profeta Isaías esas palabras que hacen referencia especialmente a Jesús, el Mesías prometido. Recordemos que Jesús viene al mundo para cumplir la misión que el Padre le ha encomendado, y que no se limita simplemente a nacer en el pesebre de Belén, sino que Jesús crecerá, iniciará un ministerio público, y por medio de la predicación, la sanación de los enfermos, el obrar milagros, el compartir con los demás la misericordia de Dios, y el culmen que es su entrega generosa en la cruz, Jesús lleva a cabo pues el plan que el Padre ha diseñado en favor de la humanidad. El Espíritu de Dios está sobre mí. Precisamente desde el momento de nuestro bautismo, también nosotros recibimos al Espíritu Santo, que tiene la misión de consolarnos y fortalecernos,
para poder así ayudarnos a seguir el camino que Dios nos ha trazado y que nos lleva precisamente a la salvación y la vida eterna. La segunda lectura ha sido tomada de la primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Y San Pablo, por medio de ella, nos hace también varias invitaciones. Primero, a vivir siempre alegres, orar sin cesar, dar gracias a Dios en toda ocasión, pues esto es lo que quiere Dios de cada uno de nosotros. Con frecuencia los sacerdotes debemos escuchar confesiones, y hay algo muy particular de este ministerio que Dios nos encomienda, y es que generalmente el sacerdote no recuerda los pecados que las personas confiesan, y si llega a recordarle, tal vez no hace la relación entre el pecado y la persona. En muchas ocasiones hay personas que vienen a confesarse conmigo y me dicen: Padre, como usted recordará, en mi última confesión yo le dije esto. Y en realidad es sorprendente cómo no nos recordamos. Y repito, si nos recordamos de un pecado, es muy aislado de la persona en cuanto tal. Les digo esto precisamente porque ya hace algún tiempo una persona fue a confesarse conmigo. Y una de las cosas que me llamó mucho la atención en su confesión fue que ella me dijo: Padre, muchas veces nosotros decimos que no robamos. Y si bien es cierto, tal vez nos referimos a lo material, no tomamos algo que no nos pertenece. Si bien es cierto que en ocasiones robamos de otras formas, de otras maneras. Le robamos la paz al prójimo, le robamos la alegría a las demás personas, le robamos la buena imagen que los demás deben tener. Y sería bueno que nos preguntáramos, pues, queridos hermanos, si en cierta manera yo soy una persona que le roba la alegría a los demás. La alegría, queridos hermanos, es un don de Dios, así como lo es la paz que Dios nos concede. Y nosotros debemos evitar de cualquier manera que alguna persona o alguna circunstancia nos robe la alegría y la paz que Dios viene a traer a nuestro corazón. Pero aquí estamos hablando de la alegría como don de Dios. Y hay algo que debemos diferenciar, y es la euforia de la alegría. Y para eso voy a comentarles una anécdota que siempre trato de compartir cuando se me da la oportunidad. Por allá en el año 2004 me encontraba en la ciudad de Wichita, en el estado de Kansas. Y unos amigos muy queridos me invitaron a ir con ellos a un parque de atracciones muy conocido en la ciudad de Kansas City. Y los acompañé. Al llegar a este parque de atracciones, yo decía: no me voy a montar en ninguno de estos aparatos. No tengo las ganas de hacerlo. Voy a acompañarlos a ellos, a disfrutar con ellos, pero en realidad no estaba con el deseo de montarme en ninguna montaña rusa ni ninguna cosa parecida. Lo cierto es que al entrar al parque, una de las atracciones que estaba allí era precisamente la de esta torre en la cual las personas son elevadas y luego se les deja caer en caída libre. Y resulta ser de que dos de esos amigos que me acompañaban, uno de ellos sacerdote también, me dijeron: Óscar, vamos a montarnos allí. Y yo les dije: no, yo no me voy a montar allí. Pero no les costó mucho convencerme. Tal vez a los 5 minutos ya estábamos firmando allí para poder acceder a esta atracción. Y recuerdo que nos iban subiendo en la torre
Y mi otro amigo le decía a aquel que tenía que tirar de la cuerda, ya, suéltanos. Pero todavía no habíamos llegado al punto. Finalmente llegamos a ese punto, todas las personas se veían bien pequeñas. Y llegó el momento en el cual este amigo nuestro tiró de la cuerda. La sensación que experimentamos en el momento de la caída libre es difícil de poder describir. Es un momento de pánico, pudiéramos decirlo. Es un momento de terror, porque son 3 cuerpos que van cayendo en caída libre a una gran velocidad. Pero, afortunadamente, llega el momento en el cual esta cuerda hace su labor. Y entonces no nos deja caer al piso y comenzamos a mecernos de un lado a otro. Y ustedes no se imaginan en realidad cómo me bajé yo de allí. Me bajé con la adrenalina al 1000% y me terminé montando en todos los aparatos posibles. Si ya lo había hecho en esa torre, ¿qué me costaba montarme en la montaña rusa? Ahora bien, viene la última parte de esta historia. En la noche, cuando llegué a la parroquia y me disponía a dormir, me pasó en unas 4 o 5 ocasiones que cuando ya estaba conciliando el sueño, venía a mi mente el momento en el cual mi amigo había tirado de la cuerda y me despertaba asustado, hasta que finalmente pude quedarme dormido. Esa es la diferencia, queridos hermanos, entre euforia y la verdadera alegría que Dios viene a traernos a nuestras vidas. Pongo el ejemplo de las adicciones. ¿Cuántas personas, tal vez dejándose llevar por el vicio del alcohol, la pasan supuestamente muy bien, alegres, cuando en realidad es euforia? Pero pasa el efecto del alcohol y ¿qué viene? El remordimiento, las pesadillas, el preguntarse por qué hice esto que no debía hacer. Queridos hermanos, no podemos vivir solamente de momentos de euforia en nuestras vidas. Habrá momentos en los cuales pasará y también hay que disfrutarlos, pero no confundamos una cosa con la otra. Dios no viene simplemente a darnos momentos de alegría superficial. Cuando la alegría viene de Dios, sale del corazón, se proyecta y especialmente permanece. La oración, queridos hermanos, a la cual nos invita también San Pablo, es de gran importancia. Ya he mencionado en anteriores ocasiones que muchas son las personas que dicen yo no sé cómo orar. Y yo creo que la oración tiene que surgir de un corazón agradecido, lleno de confianza y de amor por Dios. Hay muchas fórmulas de oración que pueden ayudarnos, pero cuando oramos y decimos Abba, Padre, cuando tenemos presente que Dios es un Dios de amor, entonces todo fluye de una manera más natural. Y por último, como decía el apóstol, den gracias a Dios en toda ocasión. Y queridos hermanos, el secreto de ser agradecidos está en agradecer incluso cuando parece que no hay motivos para hacerlo. Es allí donde está el secreto. Porque cuando todo va bien, cuando las cosas marchan a nuestro favor, entonces el dar gracias es muy fácil. Pero dar gracias, incluso cuando experimento la enfermedad, la muerte de un ser querido, la pérdida del trabajo, los problemas familiares, cuando doy gracias en esa situación, entonces crezco de manera espiritual. Recordemos pues que Dios nos da mucho, e incluso aquello que aparentemente nos niega es por nuestro bien. Así que seamos agradecidos si realmente queremos alcanzar la gloria eterna del cielo. Y por último llegamos al pasaje del Evangelio de San Juan,
en el cual la imagen de Juan el Bautista se hace aún más presente. Ya lo veíamos el domingo pasado, pero hoy vemos un pasaje bien interesante. Se hace referencia a que Juan el Bautista viene como testigo de la luz para dar testimonio. Ahora bien, como la figura de Juan el Bautista causaba tanta conmoción en las personas, algunos se acercaron a él para preguntarle: ¿quién eres tú? Y allí es cuando nosotros, queridos hermanos, debemos entender que para poder saber quiénes son los demás, primero tengo que saber quién soy yo. La pregunta inicial tiene que ser: ¿quién soy yo? ¿Me conozco realmente? Porque generalmente, queridos hermanos, nosotros solemos tener varias máscaras que utilizamos a lo largo de nuestra vida. Somos un poco como el camaleón que cambia de color según la ocasión. Y en ocasiones entonces nos ponemos la máscara que más nos beneficia en un determinado momento. Recuerdo muchísimo esta chiste breve de una señora cuyo esposo era aparentemente muy bueno. Y una vez el sacerdote le dijo a ella: qué bueno es tu esposo. Y ella lo miró y le dijo: sí, padre, pero viva con él, viva con él. ¿Cuántos de nosotros, queridos hermanos, precisamente en situaciones nos hacemos ver muy bien, pero con aquellos que deberíamos ser más misericordiosos, no lo somos? Tenemos que reconocer quiénes somos, aceptarnos, pedirle al Señor que nos ayude a purificarnos, a cambiar. Pero debemos saber que Dios nos ama. Solo así podemos reconocer quiénes son los demás. Y en este caso, Juan el Bautista no duda en responder y en hacer saber quién es Él en realidad. Él no desea ser confundido con Jesús, el Mesías prometido. Sabemos que Él se reconoce simplemente como un instrumento. Y por eso responde: yo soy la voz que grita en el desierto, enderecen el camino del Señor, como anunció el profeta Isaías. Algo que me impacta mucho de Juan el Bautista es que él vino a este mundo a cumplir la voluntad de Dios y no a buscar el éxito. Muchas veces nosotros nos vemos tentados, queridos hermanos, en bañarnos de éxitos a lo largo de nuestra vida. Y eso puede ser que esté bien hasta un cierto punto. Pero sobre todo cuando se trata de cuestiones de fe, nosotros no debemos buscar el éxito. Debemos simplemente buscar hacer la voluntad de Dios. Que Dios sea glorificado en medio de nosotros. Nosotros nos decimos ser cristianos, seguidores de Jesús, y se nos olvida que para poder salvarnos de la muerte eterna, Jesús padeció la cruz. Es un tema que muchas veces no nos gusta abordar. Se nos hace mucho mejor ver a Jesús resucitado, glorioso, pero cuán necesario es entender que para salvarnos Jesús padeció la cruz. Y esto pareciera ser una derrota, un gran fracaso, pero en el cumplimiento de la voluntad del Padre, por medio de su ofrecimiento generoso en la cruz, Jesús cumple la voluntad de Dios y lo glorifica. Y es así como nosotros debemos vivir la vida.
Hay una oración, o mejor dicho, unas letanías que yo rezo con frecuencia, de manera especial los días martes, cuando tenemos aquí la hora santa. Las letanías de la humildad. Son unas letanías muy bonitas, que rezábamos en el seminario varias veces a la semana, durante la oración de la noche. Y a mí en ese momento, siendo todavía un jovencito de poco menos 24 años de edad, al leerlas decía, ¿por qué estas letanías son tan duras? Del deseo de ser estimado, líbrame Jesús. Del temor de ser humillado, líbrame Jesús. Del temor de del deseo de ser reconocido, líbrame Jesús. Todas estas cosas me parecían muy fuertes, pero sin duda alguna con los años y la experiencia uno va reconociendo que esa oración es un gran tesoro de la iglesia, al cual ustedes pueden acceder de una manera muy sencilla a través de Internet. Queridos hermanos, comprendamos pues que aunque para el mundo muchas veces el vivir nuestra fe sea algo contradictorio, cuando lo hacemos de corazón, por amor a Dios, teniendo presente lo que nos espera después de esta vida, entonces nos hacemos grandes ante Él, nos hacemos agradables al Padre. Juan el Bautista finalmente dice que si bien es cierto, Él bautiza con agua, Jesús viene a bautizar con el Espíritu Santo. Y una vez más hace mención a que no es digno de desatarle la correa de sus sandalias. Pidamos al Señor entonces que nos dé la humildad necesaria para poder servirle y seguirle y poder ayudar a hacer de este mundo un lugar en el cual todos podamos vivir en paz y armonía. Así sea.